Aquí comienza Ecomodelos para Armar. Pedagogías renovables para un futuro sostenible. Un ciclo de entrevistas a referentes ambientales para pensar la Argentina, nuestra ciudad y la escuela. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Ecomodelos para Armar. Estamos muy contentos porque hoy estamos recibiendo a una invitada muy especial, una gran compañera y amiga de la casa. Vamos a decir experta en la temática que nos toca abordar hoy, que vamos a estar conversando sobre educación ambiental integral. Así que es una alegría presentar a María Laura Canciani, que tengo aquí a mi derecha. María Laura es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires. Participó en la construcción e implementación de la Ley de Educación Ambiental Integral, que fue sancionada hace no tanto tiempo, en el año 2021, o tal vez sí mucho tiempo, lo estaremos discutiendo en un ratito. María Laura formó parte del programa de Educación Ambiental Integral del Ministerio de Educación de la Nación entre los años 2022 y 2024, y en ese marco trabajó en la elaboración de materiales educativos, capacitaciones a equipos jurisdiccionales y cursos de formación docente en general. ¿Cómo estás, Lau, por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Tal vez para empezar, en estos 2-3 años de implementación, sí, ¿qué hemos logrado en materia de educación ambiental integral? ¿En qué situación estamos? En principio hemos logrado una ley, que no es poco, una ley nacional, una ley que tuvo varios intentos y finalmente fue sancionada en 2021. Digo que no es poco porque en materia de federalismo, digamos, hay distintas experiencias jurisdiccionales de educación ambiental. Hay provincias que tenían ley, hay otras que no, hay provincias que venían trabajando, otras que no. Entonces, la idea de una ley nacional venía un poco a, construir esa trama entre las distintas jurisdicciones y empezar a pensar un enfoque. ¿Sí? Esa palabrita integral no es casual, no es caprichosa. A partir de esa ley hemos logrado algunos pasos importantes en términos del proceso de institucionalización de la política educativa nacional, ¿no? Podemos nombrar en principio desde el Ministerio de Educación de Nación, que por ahí es el lugar donde yo me vi más involucrada. A partir de esa ley se arma un programa nacional de educación ambiental integral que fue incluido en la Dirección de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI, que eso también es muy interesante porque marca un enfoque pedagógico y una manera de abordar lo ambiental, ¿no? Es un enfoque de derechos. Y en ese marco fuimos empezando a trabajar, a ponernos en contacto con las distintas provincias, a armar equipo, a generar algunos de los materiales que me gustaría compartir hoy. Poco tiempo, una ley nuevita. Fueron años intensos de trabajo, lo cual eso fue muy interesante y aquí estamos. Acá Lau trajo muchos materiales para compartir que en un ratito los estaremos abriendo y viendo de qué se trata. Algunos son de su autoría, otros son de otros especialistas, de otros autores. Recién decías que hubo experiencias previas al año 2021, territoriales, de otros municipios, de otras provincias. ¿Qué fue desde tu perspectiva lo que hizo que en el 2021 pueda efectivamente sancionarse una ley, alcanzarse, entendemos, un nivel de acuerdo o de consenso mucho más alto? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Varias cosas.
En un escrito que compartí en una revista, invitaba a pensar 5 hipótesis, que en realidad son 5 cuestiones que creo que ayudaron a esa sanción, desde mi opinión, digamos. Por un lado, fue un proyecto de ley que fue presentado desde el Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Eso le da un carácter, digamos, de necesidad, de urgencia, ¿no? Que no lo tuvieron, digamos, las otras leyes o los otros proyectos de ley. Eso por un lado. Por el otro, me parece que hay una cuestión del contexto, ¿no? Que no se puede soslayar. Por un lado, la pandemia, ¿no? Imagínense que se sanciona a mediados del 2021, creo que el 4 de mayo del 2021, y bueno, tuvo toda una discusión previa intensa en el 2021, 2020, bueno, fue un año de mucha discusión, que estábamos encerrados, digamos, en nuestras casas, haciendo Zoom, discutiendo esa propuesta, y eso dio una sensibilidad, diría, particular respecto a en la humanidad, nuestros vínculos entre las personas y entre las personas y la naturaleza. Yo creo que eso no es menor. Después también pienso que fue un momento donde hubo distintas leyes. Yo hablo como de una trama normativa que se fue armando y que también acompañó como ese impulso, ¿no? En clave normativa ambiental. Podemos nombrar la de diciembre del 2019, que fue la de cambio climático. Después la ley Yolanda, que es una ley que establece la formación en asuntos ambientales a los funcionarios y los trabajadores del Estado. Después está la ratificación del acuerdo Escazú, que es un acuerdo regional, que establece también y promueve, digamos, el acceso a la información, el acceso a la justicia, la participación ciudadana. Es un acuerdo regional que Argentina ratifica. En ese tiempo, digamos, en ese corto plazo del 2019, ¿no? 2020 y 2021, es decir, hubo muchas sanciones, ¿no? de leyes interesantes, y esta fue una más que acompañó, digamos, ese impulso. Después uno puede entender, para mí es fundamental, que todo el espíritu y todas las luchas y las reivindicaciones de los movimientos feministas, ¿no? Y la perspectiva y los lentes feministas que provocaron un cambio social, cultural, político, bien problematizador de cierto sistema patriarcal y extractivista también. Yo creo que todos esos años anteriores impactaron también en la posibilidad de pensar una ley con esta, digamos, sobre esta temática. Creo que las lentes de los feminismos ayudaron a pensar la complejidad social y política de nuestra sociedad, con parámetros y criterios de modernidad y de jerarquías y de opresiones y desigualdades, y la naturaleza es parte de eso. Me parece que, no sé si me estoy olvidando de algún factor, pero me parece que eso es lo más importante. No es lo mismo, pensamos de aquí, las batallas que pueda presentar, por ejemplo, una ley nacional de ambiente, que una ley específicamente de educación ambiental. Eso constituye toda una novedad en la historia reciente de la pedagogía argentina. ¿Qué representaciones o qué problematizaciones se pueden armar y desarmar en la escuela en materia de educación ambiental? ¿Qué cosas tiene la escuela para ofrecer y para pensar en materia del ambiente, ¿no? Y cómo se vinculan la escuela con el ambiente? Lo que hay que decir que educación ambiental se hace mucho tiempo en las escuelas, ¿no? Esta es una ley que en realidad de algún modo reconoce y legitima muchas prácticas que se venían haciendo, también habilita, digamos, otras, impulsa, crea, recrea y resignifica también, ¿no? Es
es una invitación a resignificar muchas de las prácticas, ¿no? Porque tradicionalmente lo que podemos observar es que lo ambiental en la escuela se expresa desde las áreas más vinculadas a las ciencias naturales, ¿no? Entonces tiene un sesgo biologicista, naturalista, conservacionista, más clásico, una mirada más tradicional. Que esta ley viene un poco a poner en cuestión, ¿no? Y si uno mira, ¿no? en su definición misma de la ley, que es educación ambiental, nos está diciendo que el propósito central de la educación ambiental integral tiene que ver con la formación de ciudadanía, ¿no? Entonces ahí hay un desplazamiento, un corrimiento, ¿no? En términos de propósitos pedagógicos, que en realidad recupera el propósito original y central de la escuela, que es la formación ciudadana, ¿no? La formación de una ciudadanía crítica, activa, participativa, autónoma, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, bueno, ¿qué puede aportar lo ambiental a esa formación en tanto formación de individual, pero también colectiva y social, pensando en un proyecto social sustentable, ¿no? También es interesante la ley, la definición de sustentabilidad, ¿no? Que lo presenta como un proyecto social, y bueno, y en ese camino creo que hay grandes desafíos desde la escuela, ¿no? Porque creo que la escuela es un ámbito hermoso, privilegiado para pensar, bueno, en qué sociedad vivimos, si es justa o no es justa la sociedad en la que vivimos, y también imaginar cómo queremos vivir. A veces lo ambiental nos pone de frente a una realidad muy crítica, y que sí lo es, ¿no? Pero también nos da, ¿no? en ese doble juego, la posibilidad de imaginar qué mundo deseamos, y me parece que esa conexión con el deseo en esa clave es súper importante, necesaria, más para las nuevas generaciones y para los adultos también, de construir ahí algo vinculado al deseo. Creo que pasa algo parecido con la ESI, ¿no? Sí. Que viene a visibilizar que siempre existió algún tipo de educación sexual, consciente, inconscientemente, y lo importante ahora es entender cuál es el enfoque, como vos decías al principio, y por eso hablamos también de educación sexual integral. Y te quería preguntar si de alguna manera está teorizado o se habla de cuáles son como diferentes enfoques sobre la educación ambiental, pensando en enfoques más tradicionales, que existen y que también a veces son como muy individualistas, esto de cuidar el agua vos y con eso ya estamos. Eso está teorizado como, bueno, enfoques que a lo largo del tiempo, y ahora estamos hablando de uno que es el integral y que es lo que estamos proponiendo con esta ley. Sí, de hecho, Lucie Sauvé, que es una estudiosa e investigadora canadiense, tiene una investigación que identificó como 15 corrientes de educación ambiental, muchísimas, es muy exhausta, ¿no? Pero lo que va a decir es, bueno, nosotros podemos identificar dos grandes grupos, los más clásicos o tradicionales, donde ahí podemos ver corrientes, como dije antes, ¿no? Corrientes conservacionistas, naturalistas, biologicistas, ¿no? Y tal vez corrientes más nuevas, que están vinculadas más a las corrientes críticas sociales, prácticas, ecofeministas, ¿no? Corrientes que problematizan lo ambiental en tanto problemática social, ¿no? En diálogo con las ciencias naturales, pero resitúan, ¿no? Por eso hablo de un desplazamiento, ¿no? Sitúan lo ambiental en el plano de lo social, ¿no? Entonces sí, en la escuela se puede ver esas tensiones, obviamente que a veces es todo un mosaico, ¿no? Donde uno va haciendo en función, ¿no? de esas corrientes, miradas, visiones, propuestas, pero yo sería aún más clara y enfática en decir que hay una propuesta más vinculada a las propuestas internacionales, llamadas como educación para el desarrollo sostenible, tal vez, esa sería como ese nombre, esa denominación, y que buscan, bueno, la reproducción, digamos, de cierto sistema
socioeconómico, donde lo ambiental o lo verde, ¿no? Entra en realidad como una dimensión más del capital, ¿no? Y eso tiene implicancias educativas. Por eso vos bien decías el énfasis de lo individual, ¿no? Que en algún punto es sálvese quien pueda, ¿no? Y yo me quedo tranquilo que como comida sana, agua potable, tomo agua potable y vivo en una casa más o menos digna y estoy hecha. Y otras propuestas más en clave latinoamericana, ¿no? Creo que la educación ambiental integral tiene ese carácter y ese espíritu, al menos, que bueno, son más cuestionadoras, problematizadoras, se preguntan por lo comunitario, por lo social, se preguntan por la construcción del conocimiento, ¿no? Y buscan otro tipo también de diálogo con otros saberes. Y bueno, me parece que ahí la acción colectiva y la formación ciudadana bueno, viene ahí a proponer otra cosa. Un montón de cosas. Sí, un montón de ¿no? cosas. Le dijimos que le íbamos a aprovechar, que le íbamos a hacer un montón de preguntas para ir avanzando. Quiero decir algo, ¿puedo? Por favor. Porque me interesa esto de lo individual, porque en la escuela, no lo quiero menospreciar en términos de que del trabajo docente, ¿no? que uno hace para tratar de transmitir, enseñar, ¿no? Algunas prácticas. En educación ambiental aparece esta palabra de hábitos, que a mí me pone un poco nerviosa, ¿no? Como, bueno, enseñar hábitos saludables. Creo que hay que problematizar un poco esa cuestión. Me parece que lo individual es interesante en la medida en que no es individualizante, ¿no? En la medida que esa práctica social de carácter individual, personal, se inscribe, ¿no? En un circuito más grande, en un circuito más amplio, donde mi práctica personal e individual es un eslabón súper importante, ¿no? En un circuito más colectivo. Por ejemplo, voy a comprar alimentos, bueno, y tengo la posibilidad, que no es posible siempre, de preguntarme, bueno, ¿dónde puedo ir a comprar? ¿No? Quisiera comprar cosas más saludables, una verdura agroecológica, ¿no? Entonces, bueno, ahí decido ir a comprar a los productores, no sé, de La Plata, de alguna organización, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, es una práctica personal individual, pero con una conciencia social y colectiva. Se politiza. Exactamente. Entonces me parece que ese es el juego que hay que poder jugar, si se quiere, porque si no lo colectivo también se nos escapa un poco de las manos, ¿no? Entonces, bueno, resignificar lo individual al servicio de la comunidad. Vamos a un cortecito musical y volvemos ahí en un minutito. Nena, yo soy así. Solo necesito tu amor es tan fuerte, calma el dolor que siento en el fondo del corazón. No sé qué cuento no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, ¿qué miedo hago a hacer yo? No sé qué cuento no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, ¿qué mierda voy a hacer yo? El mundo gira y lo mentira, no mentira. Si soy franco, un tirador siempre me tira. Esto viaja, no se puede esquilar. Le va a salir mal. Ey, no sé ni por acá me enrosco. Buscando delicia en el jardín del bosco. No sé, siempre te ponen un kiosco pa' que lo que tengas te parezca poco. No tengo problema de actitud, bebé, no tengo ganas de activar. No soy una bomba, loco, me quiere explotar. Quiero calidad. Sigo tranquilo y ya fue. Sigo buscando lo mío desde que empecé. Y aunque cambié, con los giles nunca me arrodillé. No sé qué cuento no vamos a comer hoy.
entrevista con María Laura. Es muy interesante todo lo que está saliendo. Pensábamos también en si nos podías comentar un poco alguno de los principios fundamentales que tiene la Ley de Educación Ambiental Integral y la relevancia que tienen también pensando en el ámbito educativo y para la escuela. Están detallados en la ley. El ejercicio de leer la ley está muy bueno también para comentarlo. Y tiene muchos principios y está bueno conocer algunos y ver también cuáles capaz son más interesantes para dialogar. Bien, acá tengo la ley en el escritorio, traje mi machete. Sí, los principios están en el artículo 3. Primero decir que algo interesante de la ley, que no todas las leyes lo tienen, porque no sé si es en realidad su función, es que estos principios orientan el enfoque. O sea, la ley norma, establece el enfoque pedagógico, ¿no? Y eso es interesante porque ya nos da pistas, ¿no? Nos da orientaciones por dónde, ¿no? Son un montón los principios. Me parece que lo más interesante tiene que ver con que propone un abordaje holístico, integral, que da cuenta de la necesidad de respetar la biodiversidad, habla del patrimonio natural y cultural, habla de la recuperación de los saberes de los pueblos indígenas, hace mención en un principio a las corrientes ecofeministas, eso también es innovador y súper interesante, habla de la participación ciudadana, habla también, que me gusta mucho, la problemática ambiental la define como un proceso sociohistórico, ¿no? Que su conflictividad es una oportunidad de enseñanza. O sea que los conflictos ambientales son oportunidades de enseñanza para comprender de manera más compleja la realidad y la historia, ¿no? de nuestros pueblos. Educación en valores, ¿no? Pensando los valores en clave de cuidado, de justicia, de solidaridad, de cooperación. Bueno, me parece que ahí tenemos un marco, ¿no? Como un paraguas a partir del cual pensar la educación ambiental integral, que en este caso son principios normativos que podríamos decir pueden ser aplicados tanto en ámbitos formales como no formales, ¿no? Porque la ley hace mención a todos los ámbitos educativos. En el marco del programa de educación ambiental integral, a partir de estos principios, nos preguntamos cómo traducir esto en la escuela, cómo lo llevamos, porque son muy ambiciosos también, ¿no? Y ahí fue que construimos el documento marco, pensando específicamente la educación ambiental integral en las escuelas, y propusimos 5 ejes transversales, aprendiendo un poco también de la ESI, ¿no? Al estar el programa en la Dirección de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI, la experiencia compartida tanto, por ejemplo, del programa Educación y Memoria también, ¿no? y ese, que son temas controvertidos y demás, nos sirvió para pensar esta propuesta. Y por ahí los nombro rapidito, ¿no? Como para después invitarlas a leer y profundizar. El primero tiene que ver con cuando uno piensa una propuesta de educación ambiental integral, una planificación escolar, el primer eje tiene que ver con reconocer la complejidad del ambiente, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de ambiente no estamos hablando solo de naturaleza, sino estamos hablando de una relación compleja, histórica, socialmente construida entre lo social y lo natural. En esa relación, esa relación claramente no es armónica, ¿no? Es conflictiva. Entonces el segundo eje tiene que ver con analizar los problemas y los conflictos ambientales. Entendiendo que son conflictos sociohistóricos, que hay diferentes actores con distintos intereses y lo que está en pugna es un bien común. El tercer eje tiene que ver con ejercer nuestros derechos, o sea, pensar propuestas de educación ambiental integral en la escuela vinculadas a el ejercicio y la formación de los derechos, pensar los derechos humanos en vínculo con lo ambiental y también pensar y discutir los derechos de la naturaleza, algo que no está
¿no? Cerrado todavía, es una discusión abierta. El cuarto tiene que ver con generar un diálogo de saberes, ahí poniendo un poco en cuestión el currículum, ¿no? Y el diseño curricular, ¿no? Entendiendo que los saberes ambientales no responden solamente al conocimiento científico, sino bueno, está el conocimiento de los pueblos y de otras disciplinas también en términos de interdisciplinariedad para construir ese saber complejo. Y el quinto tiene que ver con el cuidado, ¿no? Cuidar el ambiente y la sustentabilidad de la vida, y acá también es un aspecto interesante para esto, proponer propuestas que promuevan el cuidado ambiental. Estos ejes, bueno, son como intentamos como acercarnos, ¿no? En ese sentido a pensar una planificación escolar donde estos ejes nos orienten al momento de encarar un contenido. Bueno, o sea, es compleja la propuesta, estoy analizando los conflictos, estoy vinculando en estos conflictos las reivindicaciones por los derechos, qué propuestas hago en términos de cuidado, cómo pongo en diálogo a distintas disciplinas. Bueno, ahí son cuestiones a tener en cuenta que van enriqueciendo la práctica que los docentes hacemos en las aulas, ¿no? Esto está digitalizado y accesible. ¿Sigue estando digitalizado? Sigue estando digitalizado y yo armé un drive también para compartir con todos los materiales, así que también puedo compartirlo para que se lo descarguen y lo usen. Es un librito verde chiquito, muy, muy ameno. Buenísimo. Con respecto a... me pareció muy interesante esto que hablaste de los conflictos ambientales como oportunidades de enseñanza. Como profe de historia pienso todo el tiempo en el proceso de la conquista de América. Me parece que ahí hay una clave en la que debemos formarnos, los profes de historia, para poder, de alguna manera, explicar la historia extractivista que lamentablemente tiene nuestro continente a partir de ese proceso, que creo que también en los últimos tiempos capaz se recuperó más desde el aspecto cultural, lo que tiene que ver con las culturas indígenas, los pueblos originarios, pero ahora tenemos la oportunidad de recuperarlo desde lo ambiental, desde estos conflictos, como una forma de explicar también las desigualdades que hoy en día existen a partir de lo que fue el proceso de la conquista. Y en relación a eso, hablaste también de conocer nuestra historia ambiental. Una pregunta que te queríamos hacer es cómo entran en juego también los derechos humanos en esta historia ambiental y en los contextos históricos. O sea, cómo se ponen en juego también derechos humanos a partir de estos conflictos ambientales para quienes lo sufren y también para quienes sufrimos hoy en día sus consecuencias. Sí, los conflictos ambientales lo que ponen en evidencia es una vulneración de derechos. Eso es claro, ¿no? Y cuando hablamos de la cuestión ambiental o de las reivindicaciones ambientales, nos estamos refiriendo muchas veces a una dificultad en el acceso, ¿no? Por ejemplo, al agua pura, al acceso a la tierra, ¿no? Estamos hablando de derechos básicos, fundamentales para el desarrollo de una vida digna. Esos son derechos humanos, ¿sí? Y lo ambiental, lo interesante para mí es que en algún punto viene a enriquecer la discusión histórica de los derechos humanos, del campo de los derechos humanos, ¿no? Porque es un aspecto que enriquece la mirada y el enfoque de los derechos en general. Una vez con Ari en un taller, ¿te acordás que hablábamos del derecho a las estrellas? ¿Era? El derecho a ver las estrellas. El derecho... No me olvido. El derecho a ver las estrellas, ¿no? Porque digo, también los derechos pensar los derechos humanos son, universales, ¿no? Pero también uno se piensa en un territorio, uno es un sujeto situado, político, social y situado, ¿no? Entonces, ¿qué derechos tenemos vulnerados en la ciudad, ¿no? En esta ciudad, desde la alimentación, ¿no? Y más en este contexto.
pero también la posibilidad de la recreación, la posibilidad de poder estar en contacto con la naturaleza urbana, digamos, y eso está ligado directamente a la salud, ¿no? A la salud física y a la salud mental, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un campo de construcción en relación al ambiente y los derechos que es súper rico en la escuela. Le contaba también acá a los compañeros que en un instituto de formación docente doy formación ética y ciudadana, ¿no? Y bueno, y la convocatoria a los profes de historia, la convocatoria a los profes de formación ética y ciudadana, obviamente a los profes de geografía, ¿no? Que vienen hace ya, bueno, históricamente, poniendo, digamos, la cuestión ambiental sobre la mesa, hace el encuentro de todas esas miradas, visiones, formaciones, hacen de lo ambiental algo muy, muy potente en la escuela. Creo que hoy lo ambiental está en pugna, ¿no? Hay un negacionismo muy marcado, hay una angustia vinculada a eso, hay una desatención también, y también hay mucha preocupación, ¿no? Entonces me parece que como profes, maestros, nos tenemos que hacer cargo de esa, ¿no? de ese tono que habita las aulas, y poder empezar a hablar de lo que preocupa, de lo que angustia, de lo que podemos imaginar y de lo que no, porque a veces lo que está obturado es la posibilidad de imaginar un futuro mejor, y como profes eso no se nos puede escapar. Muy bien. Bueno, vamos a ir un pequeño cortecito y después seguimos con la entrevista, si les parece. Dale. Estás escuchando Ecomodelos para Armar. Pedagogías renovables para un futuro sostenible. Bueno, seguimos nuestra entrevista con Laura. Vamos llegando al final ya. Nos queda un montón, igual es para hacer una segunda parte. Pero estábamos hablando antes del corte sobre las emociones, ¿no?, que circulan alrededor de la cuestión ambiental. En el programa pasado estuvimos con Juli Monques conversando. Y salió este concepto de la ecoansiedad, ¿no? Como la ansiedad que surge a partir de, por ahí, ver que uno no puede hacer nada con esto, o que la explosión del mundo es inminente, ¿no? Y un poco lo hablábamos en relación a cómo se difunde este tema o estos temas en las redes sociales, y que afecta particularmente a los jóvenes y las jóvenes. Entonces, por ahí te queríamos preguntar, ¿cómo podemos enseñar de alguna manera, que la explosión no es inminente, y también vinculado a esto que vos venías diciendo de que las acciones son colectivas también, ¿no? Y cómo generar ahí, no sé si tranquilidad, pero por lo menos no generar rechazo, negación, ¿no?
Sí, es un tema, es un tema. Yo a mí me gusta hacer como una diferencia. Por un lado, ¿de qué hablamos en la formación docente? ¿No? Ahí a mí me parece que hay que ser claros respecto a la situación crítica que estamos viviendo en clave ambiental, ¿no? No me gusta como un poco maquillar como la situación. La situación es crítica, los informes internacionales son contundentes y las cifras son preocupantes. La devastación está haciendo. Es verdad, mañana no va a explotar el mundo, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte la situación es muy preocupante. A mí me parece que en clave de formación docente, entre colegas, entre adultos, es necesario hablar con todas las palabras y con todas las letras, leer los informes, analizarlos, para no pifiarle en el diagnóstico, para después poder pensar de acuerdo al docente que seamos, del nivel que seamos, el nivel inicial, nivel primario, secundario, depende la asignatura y demás, qué propuesta pensamos en relación a eso. Y ahí sí me parece que en clave más pedagógica y de propuesta áulica no hace falta tal vez ser tan lineal, sí, pero bueno, me parece que a mí me preocupa mucho esto del maquillaje verde, ¿no? Y de cierto greenwashing pedagógico que pasa en las escuelas, ¿no? Y este temor a hablar del conflicto. Y me parece que ponerle palabras a lo que nos pasa, ¿sí? A qué sentimos, me parece que es el puntapié para poder después activar otras cosas. Y me parece que esa activación y esa motivación tiene que ver también con, desde nuestro rol docente, mostrar que hay alternativas. Mostrar que hay experiencias que están buenas y que están pensando en este preciso momento, y no es que tienen la posta, están ensayando en este momento propuestas, prácticas, acciones vinculadas a cuidar el ambiente, proponer otro tipo de producción, hacer algo con los residuos y cuestionar la sociedad de consumo también, porque si no siempre vamos a las consecuencias, ¿no? Y es necesario también, repensar las causas estructurales, pero me parece que sin negar la situación crítica en la que estamos viviendo, me parece que hay que poder mostrar que hay alternativas y que hay que también crearlas. Somos nosotros quienes tenemos que encontrar los caminos para ello. ¿Puedo preguntar si esto sería un ejemplo de greenwashing? ¿Qué? Trabajar en las escuelas, no sé, en alguna materia artística con el reciclaje de tapitas o armar algún collage con eso, sin problematizar cómo funciona el sistema de gestión de residuos en tu municipalidad. Claro. ¿No? Sí. Sin, cuestionar que existe un basural a cielo abierto a menos de 1 kilómetro donde está la escuela, y sin cuestionar o problematizar que hay personas que trabajan de eso en condiciones insalubres. Sí, claro. Eso sería un ejemplo de greenwashing. Sí, me parece que acá el problema no es juntar tapitas de plástico. El problema es no hacer todo lo otro. Porque a veces estas iniciativas funcionan como motivador, como disparador, como cierre de una reflexión, funcionan en tanto y en cuanto, ¿no? Uno, en realidad, su propósito pedagógico es otro, en realidad, ¿no? Y tiene que ver, por ejemplo, charlando con una maestra, ¿no? Yo le preguntaba, ¿y vieron la historia del plástico, del material, ¿no? No. Bueno, pero problematicemos un poco eso. ¿Desde cuándo surgió? ¿Por qué de repente todo es plástico? Uh-huh. Bueno, ¿qué consecuencias tiene? ¿De dónde viene el plástico? ¿No? Entonces, después, de juntar las tapitas de plástico, bueno, va a tener otro sentido. Me parece que ahí está la posibilidad de a poquito ir complejizando y enriqueciendo las prácticas que venimos haciendo. Y como decía acá el compañero, también mirar con nuevos ojos los contenidos que ya existen, ¿no? Que a veces aparece la pregunta, ¿más contenidos?
¿no? Y a veces es mirar con esta perspectiva los que ya existen. Bueno, un poco en esto que vos decías, bueno, nuestra tarea también es pensar mundos posibles, ¿no? Y alternativas a lo que tenemos. Y te queríamos preguntar, así mirando hacia el futuro, ¿cómo ves el impacto de la ley en las escuelas en términos particulares y en la sociedad en términos más generales? A ver, yo creo que fue bien recibida. Creo que este cambio de gobierno y de gestión fue un momento de discontinuidad para este impulso. La verdad es que fueron 2 años, 3 añitos de intenso trabajo. Y bueno, me parece que desde el Estado Nacional hoy no tiene la intención de subirse a esta ola. Con este enfoque, con este propósito tan claro, ¿no? Me parece que las jurisdicciones tendrán ahí que seguir, digamos, también trabajando. Y me parece que desde abajo, ¿no? Desde abajo, desde las escuelas, desde las universidades, también creo que nos toca un rol fundamental que tiene que ver con defender las conquistas logradas en lo ambiental y en todos los sentidos. Me parece que en las escuelas pasan cosas muy piolas y me parece que desde allí es necesario y es también deseable en este momento, ¿no? Como trinchera y como refugio, cultivar esto que pudimos construir. Veremos cómo sigue el panorama, el mundo. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? Tenemos un ratito más para conocer algún material que trajo por acá la U, no sí, sé. traje ¿no? algunos libritos. En principio traje algunos materiales que bueno, el Ministerio de Educación de la Nación produjo, que es el documento marco, este tomo de la colección de Derechos Humanos, Género y Ambiente, IESI, perdón, que es de ambiente, pero también traje otros, por ejemplo, como el Manifiesto por la Vida, que para mí es la Biblia. Oh, sí. A ver, esto es una fotocopia, me da vergüenza mostrarlo, pero lo que tiene adentro es una publicación que hizo Cetera en su momento, hace muchos años. Bueno, el Manifiesto por la Vida es como la carta magna del pensamiento ambiental latinoamericano. Bien. Es un manifiesto, está escrito en esa clave, claro, pero está buenísimo. Es el primer punto dice que la crisis ambiental es una crisis civilizatoria, o sea que no es una crisis de la naturaleza, sino es una crisis social, hagámonos cargo de un modelo social, económico, cultural y tecnológico que ha depredado a la naturaleza y a las culturas alternas. A partir de ahí, todo. Y después, bueno, traje unos libritos también en los que participé como coautora. Ahí la pedagogía del conflicto ambiental siempre la proponemos para pensar lo ambiental en las aulas. Así que, bueno, nada, es una invitación para meternos en el tema. Casi todo está digitalizado, así que les prometo que hago ahí una sistematización. Buenísimo. Para compartir. Buenísimo. Y el desafío que nos llevamos los docentes, ¿no? También a las escuelas, de impulsar esto conjunto con la comunidad educativa, con esto que mencionaba María Laura, de la importancia de la participación ciudadana, estudiantil, y que estas propuestas, la idea es poder llevarlas adelante con toda la comunidad educativa, y ahí me parece que con los estudiantes tenemos mucho para trabajar, porque en relación a esto de la ecoansiedad y las propias problemáticas que ellos y ellas viven en sus territorios, desde ahí me parece que vamos a poder recuperar esos conflictos ambientales y trabajarlos en la escuela. Sí, tal cual. Yo tengo la última pregunta. Con la ESI había una vieja discusión de si estaba bien que haya un espacio curricular de ESI, una materia de ESI, o que sea transversal a todas las materias. ¿Pasa lo mismo? ¿Cómo? Sigue esa discusión. Sigue esa discusión. Con la cuestión ambiental, ¿estaría bueno que haya un horario curricular, que los chicos tengan taller de debate ambiental o como se llame? ¿O debería haber una perspectiva
de educación ambiental integral para todas las materias? Para mí no es O, es I. Ok. Es que Las tengan dos un cosas. espacio Ok. y solo eso no sirve de nada. Pero que tengan un espacio y transversalizar la mirada. Bien, o sea, debería haber un espacio, incluso en los profesorados de formación Sí, docente debe en- haber una materia Sí, porque no hay sí, hasta ahora. No hay. Ese era uno de los puntos a conquistar, Claro. pero no, falta mucho trabajo. Claro. En el profesorado de una ya te digo que sí, Que sí. pero también cabe transversalizar. Lógico. Transversalizar. Las Lógico. dos cosas. Las dos cosas. Todo. Vamos por todo. Bueno, nos ponemos los anteojos verdes y tenemos que mirar las prácticas, los contenidos, ¿no? Desde esta perspectiva. Bueno, Gracias. llegamos hasta acá, ¿no? Gracias. Gracias Lau, por la invitación. todo. Un placer, un Buenísimo. gustazo. Haríamos miles de programas con esto. Bueno, antes de irnos, agradecimientos especiales a Nave, que está en la producción, Nacho, que no estuvo hoy, pero que siempre está, Bere, Lucho, bueno, Ari, Euge, que está hoy también, y Olivia, que está en la parte técnica. Y bueno, así nos despedimos. ¿Puedo decir algo más que me Sí, olvidé? por supuesto. Y ahí me lo están recordando. Invitarlas a los docentes de nivel primario a que si tienen ganas de formarse y meterse en estos temas, los invitamos a cursar el postítulo del Normal 3 en la sede de San Telmo. Después les mandaremos info, si puede ser, para que difundan la propuesta. Y bueno, bienvenidos, bienvenidas. Y para profe de secundaria, algo para difundir. Lo tenemos que pensar. Lo tenemos que pensar. Bueno, nos vemos. Listo, nos Muchas vemos. gracias. Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad. No paro de apagar ese despertador. Cansada de esperar, fumando sola en el balcón. Imaginando que alguien me viene a buscar. Conozco esa pesada sensación de soledad, pero ¿a quién esperamos? Melancolía barata en la televisión, ¿a dónde va? Eso es lo que rezamos. Esta noche me convertí en animal, pude ser una aprendiz de esa ansiada libertad. Es domingo, no me quiero levantar. Esto fue Ecomodelos para Armar por Radio UTE.